Gloria a Jesús. Qué maravilloso día nos ha regalado nuestro Dios este día domingo 9 de agosto, cuando son las 11 de la mañana, en vivo desde la tierra de Gosén, la tierra que fluye leche y miel, tierra de paz, tierra de gente linda, tierra de gente maravillosa. Este maravilloso día nos ha regalado el Señor y nos gozamos y nos alegramos poder estar aquí. Deseamos que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea una palabra de bendición para usted. Pero siempre apartamos un tiempo, repetimos las mismas palabras cada día de servicio cuando tenemos la oportunidad de cuidarse, hermano. Cuídese, por favor, cuídese. No tome a la ligera toda esta situación. Es muy importante, gracias a Dios, los contagios han ido bajando, pero todavía no nos han dado autoridad para poder entrar o hacer servicio aquí en la iglesia. Lamento hoy en día, cuando entré aquí a la iglesia, una familia que nunca ha venido a la iglesia, vino por primera vez y estuvo esperándonos desde las 10 de la mañana a ver a qué horas iban a abrir el servicio. Y me dijo, pastor, me dice, tengo necesidad de Dios y yo quiero, me dice, congregarme. No me congrego en ninguna iglesia y le digo, lamentablemente hoy no podemos abrir los servicios, el templo, pero lo puede ver por Facebook. Así que me dice, por favor, me dice, cuando esté abierto el templo, nos avisa, me dejó su número de teléfono y lamento, la verdad, que esta situación estemos viviendo, pero a Dios sea toda la gloria. Hermano, cuídese. Le voy a decir lo que dije el viernes, rápidamente, como forma de anuncios. El próximo viernes, si Dios lo permite, este viernes que viene de esta semana, estará compartiendo un joven estará compartiendo un testimonio de cómo él no creía en esta pandemia y cómo vino a visitar a su hermana, y su hermana no lo dejó entrar a su casa. Él venía de otro estado y su hermana le dijo, mira, si vienes a visitarme no te voy a dejar entrar. Entonces el joven se molestó y habló mal de ella, con toda su familia, la puso en mal, diciendo que exagerada, que barbaridad, que cómo era posible, que no quería ir en Dios y una serie de cosas. Resulta que este joven no se daba cuenta que estaba contagiado de esta enfermedad. Él no sabía, casi se muere. Y después le pidió perdón a su hermana y dijo, ¿sabes qué? Perdóname, hermana, dice, porque yo no sabía que yo estaba contagiado. Y si hubiera entrado a tu casa, yo hubiera dejado contagiado a toda tu familia. Entonces él va a estar compartiendo el día viernes de esta semana que viene parte de su testimonio, para que usted se dé cuenta, hermano, esto es serio. Cuando yo le digo a usted, hermano, cuídese, no visite a nadie, no acepte visita, es porque usted no sabe si aquella persona está enfermo o está enferma y de repente lo puede dejar contagiado a usted. Vaya al río, vaya a la montaña, vaya a un lago, salga a disfrutar siempre y cuando no esté cerca de la gente, para que usted pueda hacer cuidado de todo peligro y de todo mal. El día de hoy estaré compartiendo un tema maravilloso y el tema que estaré compartiendo hoy es ¿quién tiene la culpa? Es el tema, ¿quién tiene la culpa? Desde el principio de la creación, el hombre ha buscado a quien echarle la culpa de todos sus errores. Es parte de nuestra naturaleza buscar un culpable cuando las cosas no salen bien. Culpa es sinónimo de delito, es sinónimo de falta, de pecado. Es falta que se comete voluntariamente. Según las Escrituras, todos los seres humanos hemos fallado, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero lamentablemente muchos no se perdonan a sí mismos y sienten culpabilidad de una falta, de un error que se ha cometido. Para rematar, el enemigo, el infierno, el diablo, Satanás, es experto en hacernos sentir culpable, muchas veces aún por las cosas que no hemos cometido. ¿Se da cuenta? La historia que estaré compartiendo hoy es la historia de un hombre que obviamente la palabra dice que nació ciego. Nació ciego. Y los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿quién es el culpable de que éste haya nacido ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Y se da cuenta. En el libro de San Juan capítulo 9, verso 1 dice de la siguiente manera. El Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Permítame orar. Padre,
en esta preciosa mañana. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Gracias por darme el honor y el privilegio tan grande de poder compartir tu santa palabra en este día, Señor. Usa mis labios como un canal de bendición, que los oídos sean abiertos y tu palabra como buena semilla sea plantada en los corazones de aquellos oyentes, Señor, y que dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién tiene la culpa? Es el tema. Jesucristo le declara a sus discípulos que la ceguera de aquel hombre no se debía a que el padre haya pecado, a que la madre haya pecado, ni que él haya pecado, sino que Dios tenía un plan, un propósito en la vida de aquel joven, de aquella persona que había nacido ciego. Ahora, desde la antigüedad, voy a hacer un paréntesis, desde la antigüedad hasta el día presente, lamentablemente se liga las enfermedades u otras circunstancias difíciles, adversas, como un castigo de Dios. Por ejemplo, la historia de Job es un ejemplo típico, ¿verdad? Job vivió una situación dura, una situación difícil. Sus 3 mejores amigos, según vienen a consolarlo, vienen a condolerse de él, a darle palabras de ánimo. Pero cuando llegan, lo que en vez de consolarlo, lo acusan y le dicen: Job, ¿qué mal has hecho? ¿Qué pecado grande hiciste? Porque nadie en la tierra ha vivido lo que tú has vivido. Significa que nadie ha hecho lo que tú has hecho. Entonces, Job, tú cometiste un error. Job se mantiene firme porque, como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. Job se mantiene íntegro, se mantiene firme en su postura y dice: yo no he hecho nada. Entonces podemos ver cómo los amigos de Job acusan a Job y le dicen de que es porque él ha cometido un grave error, una gran falta, una gran iniquidad para que haya recibido ese tipo de castigo. Entonces, los judíos en el pasado con el presente ligaban las enfermedades, ligaban las desgracias, los problemas, las circunstancias difíciles a un castigo de Dios, y no necesariamente es así. Ahora, aquí los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién pecó? Dice: ¿pecaron sus padres o pecó este? Los discípulos buscaban un culpable de la discapacidad física de aquel hombre. Cuando yo meditaba esta palabra me hacía recordar, lo he testificado muchas veces y lo voy a seguir testificando porque es parte de mi testimonio con mi esposa. Por 18 años nosotros no tuvimos hijos, imagínense, por 18 años. Entonces, era normal para nosotros que la gente nos preguntara, nos hiciera la misma pregunta: ¿por qué no tienen hijos? Por naturaleza la gente siempre quiere, a veces por curiosidad o por diferentes razones, hacer preguntas. Y están dentro de su, es normal que lo hagan, dentro de su derecho. Ahora, la pregunta que nos hacían es: ¿por qué no tienen hijos? Entonces, les damos la respuesta. Pero normalmente esa pregunta iba a otra y a otra y a otra. Y nosotros ya sabíamos, con mi esposa, las preguntas que normalmente la gente hace. ¿Y es que están enfermos? ¿O es que Yair es estéril? ¿O es que Katy es estéril? ¿Qué está pasando? Entonces la gente indagaba. Y muchas veces en la forma de indagar lastiman a muchas personas. Nosotros ya habíamos, como dicen por aquí, agarrados anticuerpos, de tal forma, hablándolo espiritualmente, de tal forma que teníamos fortalecido nuestra mente, nuestro corazón ante una pregunta que era normal que la gente decía. Pero más que pregunta, nos estaban acusando muchas veces. Están enfermos por esa razón. Casi nos decían porque están en pecado, o porque no creen, o porque no son verdaderamente gente que están creyendo en que Dios puede traer una respuesta. Pero ¿sabe qué? Nosotros siempre damos la misma respuesta: estamos bien, mi esposa está bien, yo estoy bien, solamente es cuestión de Dios. Dios es el que da la vida. Entonces, 18 años después, de hecho, esa semana que cumplimos 18 años, en esa semana nació Sara. Imagínense, nos dimos cuenta a los 7 meses de embarazo de mi esposa que ella estaba embarazada en este caso de Sara, y un mes nació. Todo fue tan rápido, fue algo tan divertido. Un día le dije a la iglesia que estaba embarazada mi esposa, 4 semanas después ya tenía la bebé en nuestras manos, imagínense. 2 años y medio después nació mi otra hija, Abigail. Por lo tanto, yo veo a mis hijas, y no solamente veo a mis hijas, también veo un milagro o 2 milagros de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces yo lo viví, mi esposa lo vivió por tantos años, que muchas veces nos hicieron sentir
como que nosotros estábamos enfermos de algo. Ahora, estos jóvenes, estos discípulos, atribuyen a la enfermedad, la discapacidad física, a un pecado de sus padres. Y también lo atribuye, o podría ser, a un pecado del niño. ¿Se da cuenta? Dice, Señor, dice, ¿quién pecó para que éste haya nacido? ¿Él o los padres? Cuando un niño nace, obviamente nace, es pecador, obviamente. Pero él no sabe, él es inconsciente, él no sabe que es pecador. Por lo tanto, no tiene de conciencia de pecado, no es culpable delante de Dios aquel niño. Bueno, Jesús le da la respuesta y dice, no es que haya pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, miren lo que hace el verso 6. Ante la pregunta de los discípulos, Jesús mira que ese era el momento importante. Aquel hombre había nacido, aquel niño había nacido, había crecido y está en el momento justo, en el momento preciso. Cuando Jesús oye la pregunta de aquellos, Él decide actuar. ¿Se da cuenta? O sea, que el ciego no le está pidiendo que lo sane. El ciego no le está diciendo, Señor, sáname. No, el Señor lo sana, va a sanarlo por la pregunta de aquellos hombres. En ese momento se cumple un propósito de Dios, por el cual aquella persona había nacido. En el capítulo 9, donde estamos, de San Juan, capítulo 9, verso 6, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Mire qué tremenda historia esto. El ciego recibe la vista simplemente porque obedeció a Jesús. Quiero que miremos varios aspectos. ¿Cuánto desearía entretenerme en este punto? Pero hay muchos puntos interesantes que quiero compartir también. Pero mire aquí la escena. Jesús decide hacer un milagro en la vida de aquel ciego, no porque él se lo estaba pidiendo, no porque ese ciego creía en Jesús. Jesús hace un milagro porque era el momento en el cual para eso había llegado, para eso había nacido ese hombre. Pero también por la pregunta de los discípulos. Ahora, Jesús hace algo bien curioso aquí. Escupe en la tierra y con la saliva hace el lodo y se lo unta donde estaba. Algunos comentaristas dicen que no tenía cavidad, que no tenía nada, o sea, había nacido sin ojos aquel hombre, según los comentaristas. El punto es que se lo echa ahí en la parte donde están sus ojos. Y Jesús le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Aquel ciego, no dice la escritura qué distancia se encontraba el estanque. No dice la palabra en qué lugar, en qué área estaba este ciego para ver cómo era la travesía, el camino, el sendero que tenía que cruzar o los obstáculos que aquel ciego tenía que atravesar para llegar hasta el estanque de Siloé. Lo que dice sí es que fue hasta el lugar. Cuando él se lavó la cara, se quitó el lodo de su cara, recibió la vista. Y entonces todo el mundo decía, ¿no es este el que pedía dinero? ¿No es este el que estaba ahí andrajoso? ¿No era este el mendigo que estaba pidiendo todo el tiempo? ¿No era aquel necesitado? Y unos decían, se parece, yo creo que no. Otros dicen, no es él. Pero el ciego, que él sabe que era ciego, que en este caso había recibido la vista, dice, yo soy esa persona que era ciego. ¿Y cómo fuiste que te sanaste? Y le narra la historia. Aquel que se llama Jesús, aquel que le dicen Jesús, me dijo, ve y lávate. Hizo lodo y me untó en la cara y me dijo, lávate. Y yo fui y recibí la vista. ¿Se da cuenta?
Esto me llama la atención, hermano, amigo que me escucha. ¿Por qué? Porque en primer lugar el ciego ni tenía ni idea quién era Jesús. Él dice, el que se llama, el que le dicen Jesús, me dijo, el ciego no sabía quién era Jesús, no conocía quién era Jesús, ni mucho menos tenía fe en Jesús. ¿Se da cuenta? Más adelante vamos a ver lo que yo estoy diciendo ahorita, a la luz de la palabra se lo voy a comprobar. Entonces, vemos claramente que el ciego recibe la vista porque simplemente obedeció a la palabra de Jesús. Wow, esto me ministraba de una manera tan poderosa. Porque no era tanto porque creyera, sino porque obedeció. ¿Cuántos milagros, hermano, nosotros podemos recibir con solamente obedecer, aunque no lo entendamos? Créalo, yo he visto la mano de Dios cuando Dios me dice, haz esto, y aunque yo no lo crea o muchas veces no lo quiero hacer, pero simplemente obedezco y veo la mano de Dios a mi vida. Digo, Dios, gracias, gracias. ¿Cuántas personas, si pudieran tan siquieramente obedecer a la palabra, aunque no la crean, pero si la obedecieran, recibieran las bendiciones a sus vidas como este ciego? Ahora, el ciego declara que recibió el milagro de la forma que Jesús había dicho que lo hiciera, simplemente obedeció. ¿Se da cuenta, amigo? La pregunta es, ¿cuántas personas no pueden recibir un milagro porque no creen, ni mucho menos obedecen a la palabra de Dios? Ahora, en el capítulo 9, donde estamos en el libro de San Juan, verso 13, mire lo que pasa como consecuencia de aquel milagro. Porque cuando hay un milagro, hay un prodigio, hay una señal, hay una maravilla, pues es obvio que la gente se queda sorprendida. Pero siempre hay otro grupo de gente escépticos o gente incrédula que pone en duda o que muchas veces no quieren reconocer que Jesús hizo un milagro. Los fariseos en este caso, dice el verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos, estaban más preocupados no por el milagro que había recibido aquel ciego, no por el beneficio que había recibido el ciego, sino porque Jesús en un día sábado, en un día de reposo, había hecho el milagro. ¿Se da cuenta lo que nos lleva a la religión, hermano? Aquel hombre había sido ciego de nacimiento, o sea, naturalmente era ciego, pero los fariseos eran ciegos espirituales. ¿Cómo es posible que no pueden reconocer que Jesús hizo un milagro solamente porque ellos creen que él había infringido la ley? Y dice, este no es hombre de Dios, este no es posible que proceda de Dios porque está infringiendo una ley. Y la ley es que el sábado no se debe trabajar, porque para ellos hacer un milagro, de hecho, hay otros versículos donde los fariseos instan a las personas, motivan a la gente, diciéndoles, vengan de lunes a viernes o de domingo a viernes a recibir milagro, pero el día sábado es prohibido hacer milagro. Eso dice la palabra, eso dice la escritura, no vengan los sábados a recibir un milagro. ¿Se da cuenta hasta dónde nos lleva la religión? Le preguntan al ciego, ¿tú quién dices que él es? ¿Ah? El ciego sabía perfectamente que nadie podía hacer un milagro, un prodigio de tal magnitud, si no era Dios que estaba con él. Entonces él dice, él es un profeta. Él declara que él es un profeta, que es alguien que tiene la bendición, que tiene un respaldo de Dios. ¿Se da cuenta? Los fariseos, había una disensión. Entre ellos habían algunos que creían como Nicodemo. Otros, la mayoría, no creían en Jesús que venía del Señor. Ahora, miren qué interesante en el verso 18, déjenme leérselo. Pero los discípulos, o mejor dicho, los judíos, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo
y que ha nacido ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, dice, y él hablará por sí mismo. Dice, esto dijeron sus padres porque temían, dice, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Este es un punto muy interesante, hermano. Este es un punto tan interesante, tan poderoso y a la vez trágico y lamentable. Porque los padres de aquel ciego obviamente estaban emocionados, estaban contentos de que su hijo ahora mirara. Estaban contentos de que ahora su hijo podía ver el rostro de ellos, no solamente escuchar su voz y tocar su cuerpo, sino verlo. Los padres era obvio que estaban felices de que ahora su hijo iba a tener una vida muy diferente. Pero había un punto muy interesante aquí, que no le quieren dar la gloria a Jesús o a Dios. No quieren reconocer delante de los fariseos, delante de las autoridades religiosas, que Jesús fue el que lo hizo, aunque sí sabían. Ellos sabían perfectamente, pero no querían testificarlo públicamente. ¿Por qué? Me toca porque dice así, este es nuestro hijo y nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Eso es una mentira, eso no era cierto. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían perfectamente que Jesús había hecho el milagro. Ellos sabían cómo Jesús había hecho el milagro en su hijo, pero no quisieron testificarlo. ¿Por qué? Por temor a ser expulsados de una sinagoga. De la sinagoga, las sinagogas, habían varios lugares donde eran sinagogas y eran lugares donde la gente venía cada reunión o cada sábado o en tiempo a leer la palabra, a tener comunión con los hermanos, a escuchar la ley y a tener tantos eventos importantes religiosos. Recordemos que existía un templo, pero había muchas sinagogas. Entonces los fariseos habían acordado que cualquier persona que reconociera que Jesús era el Mesías, que Jesús era enviado de Dios, habían acordado que había una ley. Ellos habían establecido una ley, una orden, que fuera expulsado, que nunca más entrara a un templo, a una sinagoga, y nunca más participara de asuntos religiosos en este caso. Entonces los padres tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas, y por esa razón dicen, pregúntenle a él es mayor de edad, él está consciente, ¿por qué nosotros vamos a hablar por él? Él tiene la respuesta, porque tuvieron miedo de ser expulsados. Cuando yo meditaba esta palabra, yo decía, Dios mío, ¿cuántas personas Dios ha hecho un milagro en sus vidas y no lo declaran? ¿Cuántas personas han recibido un milagro de parte de Dios, pero su actitud es completamente diferente? Debería ser una actitud de agradecimiento. Vuelvo a repetir lo que yo digo, lo que decía al principio. Yo veo a mi niña Sara, digo, Dios mío, qué milagro tú has hecho conmigo. Qué milagro Dios ha hecho con mi esposa. Dios, gracias por esta niña. Cada día que me levanto la escucho llorar, la escucho reír, la escucho hacer cosas, travesuras y hacer tantas cosas. Es un revolino desde que amanece hasta que anochece mi niña. Y cuando está dormida en la tarde, que casi nunca se duerme, le digo a mi esposa, qué raro, se siente tan sola la casa. Se siente tan vacía la casa porque extraño el relajo que está haciendo todo el tiempo esta niña. Digo, Dios, ¿cómo no darte gracias, Padre? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Veo a mi otra princesa y digo, Dios mío, ¿cómo no estar agradecido contigo? ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas personas Dios ha hecho tantos milagros en el transcurso de su vida? En el transcurso de su vida. Y se olvidan de darle la gloria a Dios. Un día recuerdo a una hermana. Esta hermana tenía varios hijos. Y uno de sus hijos había cometido una gran falta, un gran error. A este joven le habían dado la oportunidad de cuidar una casa. Entonces, este joven se le hizo fácil invitar a muchos jóvenes a hacer una fiesta en esa casa. Y entonces llamó a todos sus amigos que eran menores de edad y trajeron droga, trajeron alcohol y trajeron una cantidad de cosas. Hicieron una fiesta, como decimos en mi país, de miedo.
De tal forma que los vecinos tuvieron que llamar a las autoridades porque vieron el escándalo. Los jóvenes ya drogados estaban haciendo terribles cosas. Las autoridades llegaron a esa casa y agarraron a todos los jóvenes y los metieron presos, pero lamentablemente el hijo de esta hermana era mayor de edad y casi todos, o mejor dicho, todos los jóvenes eran menores de edad. Al joven lo meten preso y le ponen muchos cargos. Uno de los cargos era escándalo público y otro, los más duros, era que él era como un facilitador de drogas y alcohol para jóvenes, para menores de edad. Entonces la hermana me dice: pastor, me estoy metida en un problema grande, mi hijo está metido en un problema grande. Y ya me contó el problema. Y le digo: hermana, vamos a orar. Yo sabía que era un problema grave problema. Cuando vienen a la corte, la primera corte, el fiscal le pone cargos, terribles cargos, muchos cargos, que la pena era mínimo 11 años, máximo 25 años. La hermana lloraba y me decía: pastor, no sé qué voy a hacer. Mi hijo dice, va a estar preso tantos años. Hermana, le digo, vamos a orar. Y Dios es testigo, hermano. Orábamos, ayunábamos para que Dios hiciera un milagro en la vida de aquella mujer. Yo le decía: Dios, muéstrate, Señor, manifiéstate para que esta mujer conozca que tú eres Dios, para que la gente se dé cuenta que tú eres un Dios de lo imposible. Y clamamos con todo el corazón, hermano, para que Dios hiciera un milagro en la vida de aquel joven, que por cierto el joven no conocía de Dios, la hermana sí. Entonces, la palabra, o mejor dicho, va a la primera corte y le quitan todos los cargos. Pero el único cargo que no le quitaron era que, para colmo de males, no tenía papeles. Lo iban a deportar. Lo trasladaron para Tacoma, al lugar donde llevan a la gente que está presa, pronto a ser deportada. Entonces lo llevaron ahí y me decía: pastor, llorando, me dice: quitaron, gracias a Dios, todos los cargos, pero van a deportar a mi hijo porque no tiene papeles, no tiene documentos. Y seguimos orando y orando y orando y orando. Hermanos, en la segunda corte, en la siguiente corte, aquel joven salió libre. Salió libre y no sé si usted me va a creer, pero es una verdad. Y Dios sabe que no miento. Hasta papeles le dieron a aquel persona, a aquel joven. Le dieron permiso de trabajo. Yo me sentía tan contento, me sentía tan feliz de saber que ese era el Dios al cual servimos, el Dios que clamábamos y que Dios iba a traer respuesta. Y yo le digo a aquella hermana: wow, hermana, qué milagro. Aquella hermana contenta, feliz. Recuerdo la cara de alegría de aquella mujer. Pero le dije: hermana, le dije yo, contento, testifíquelo el domingo en la iglesia lo que Dios hizo en su hijo. ¿Y sabe lo que me dijo? No, pastor, me da pena. ¿Cómo le digo yo? Me da pena que la gente se dé cuenta lo que yo he vivido, lo que mi hijo ha vivido. Le digo: hermana, ¿cómo es posible que usted no va a testificar que Dios hizo un milagro grande en todos estos meses en usted? Nadie ha sabido, nadie sabe lo que usted pasó, porque usted no quiso, pero estábamos orando juntos. ¿Y usted no va a testificar de eso? No, me dice: me da pena que la gente se dé cuenta en qué andaba mi hijo. Sentí un dolor tan grande, hermano. Nunca en la iglesia aquella mujer quiso dar testimonio. Nunca, imagínese. Cuando yo meditaba esta palabra, yo decía: Dios mío, ¿cómo es posible que aquellos padres no te dieran la gloria a ti? Ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús había hecho el milagro. Ellos sabían cómo Jesús había hecho el prodigio en la vida de su hijo, pero tuvieron miedo de ser expulsados de una sinagoga y no darle la gloria a Dios. Wow, hermano, cuánta gente son así, que reciben milagros tras milagros, y nunca lo dicen y no le dan la gloria a Dios. Le quitan la honra y la gloria a Dios. Cuando usted recibe un milagro, declárelo, no importa cuál sea. No importa cuál sea ese milagro, declárelo, porque número uno, usted le da la gloria a Dios. Número dos, usted hace que otra gente crea en Dios, porque se dan cuenta y dicen: si aquel tuvo ese problema, yo también. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Wow, amigo, hermano, que me escucha. ¿Cuántas personas son como estos padres de este ciego, que no le dan la gloria a Dios? Ahora, en el capítulo 9, donde estamos, verso 24, déjenme leerlo, algunos versículos, dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, están acusando a Jesús de pecador. Entonces él respondió, o sea, el ciego respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
El ciego, aquel hombre dice, a mí no me importa si aquel es pecador, a mí no me importa si ustedes, cuál es el concepto que ustedes tienen de Jesús, a mí no me importa qué es lo que ustedes dicen, quién es Él. Lo único que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Eso se llama testimonio. Cuando una persona es testigo, no duda nunca de lo que Dios ha hecho en su vida. Nunca. Dice el verso 26, y volvieron a decirle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron, o mejor dicho, le maldijeron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. ¿Se da cuenta? Aquellos fariseos están debatiendo, aquellos religiosos están poniendo en una situación difícil a aquel hombre, haciéndolo creer, haciéndolo sentir que aquel hombre que hizo el milagro es un pecador. Y el ciego o el que había recibido el milagro dijo, a mí no me importa si es pecador, lo que me importa es que yo recibí un milagro de parte de Dios. Ahora, miren la palabra, qué interesante. Él respondió, dice, respondiendo el hombre dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abre los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Wow, hermano, desearía ampliarme en este punto. Aquel ciego no sabe nada de Jesús. Aquel ciego no conoce a Jesús. Aquel ciego no sabe absolutamente nada quién era Jesús. Pero de algo sí está seguro, que ese hombre que le abrió los ojos venía de Dios. Porque él le declara en la cara a los fariseos. No tiene temor de decirle a los fariseos que Jesús viene de Dios. Porque nadie hiciera lo que hizo conmigo si no fuera de Dios. Dios dice, no voy a los pecadores. Pero si alguien se arrepiente, si alguien verdaderamente busca a Dios, Dios tiene misericordia de él y dice y lo escucha. Eso dice el verso 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En pocas palabras le está diciendo, ese hombre que ustedes dicen que es pecador, no es pecador. Porque si fuera pecador, no estuviera o no hubiera hecho lo que yo hice, lo que hizo conmigo. Y entonces lo acusaron y dijeron, tú eres pecador. Y lo expulsaron, lo sacaron, le dijeron, tienes prohibido entrar a una sinagoga. Nunca podrás entrar a una sinagoga simplemente porque estás reconociendo que aquel hombre era el Mesías. ¿Se da cuenta? Wow. Quiero terminar con el verso 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto el que habla contigo. ¡Wow! Es lo que estaba diciendo al principio de mi enseñanza. Jesús escucha, se da cuenta que expulsaron a aquel joven, aquel hombre de la sinagoga, y que no puede participar en ningún evento religioso dentro de una sinagoga, aunque sí puede ir al templo, pero no en una sinagoga. Jesús lo busca y lo encuentra y le pregunta a aquel joven, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Mesías? ¿Y sabe lo que le dice aquel hombre? Le dice, Señor, le dice, ¿quién es? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es el Mesías? Porque yo quiero conocerlo. ¿Se da cuenta que él está hablando con Jesús, pero no sabía que él era Jesús? Ni tan siquiera reconoció su voz. Por eso, hermano, me atreví a decir al principio que este ciego no recibió el milagro porque creía en Jesús. Este ciego recibió el milagro porque simplemente obedeció a una palabra que Jesús le dijo. Wow, qué maravilloso, la sencillez, la humildad de aquel hombre. Y le dice, Señor, le dice, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto el que habla contigo. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. En ese momento dijo, Señor, yo creo en ti, tú eres de Dios, tú eres el Mesías. Y le adoró, le veneró. ¿Se da cuenta? Wow,
¿Quién tiene la culpa?, decían los discípulos. Ninguno tenía la culpa, ni los padres, ni el ciego había nacido ciego, sino para que se cumpliera la palabra de Dios. Yo me hago la pregunta, hermano, me hago una pregunta, yo me hago una gran pregunta. Una pregunta es, ¿cuántas personas tienen un problema? ¿Cuántas personas tienen una dificultad? Y muchas veces le están echando la culpa a X cosa, a otra cosa. ¿Sabe que con todo lo que estamos viviendo, escuchamos una palabra? Y la palabra es, ¿quién tiene la culpa de esta situación? Algunos dicen, tal país. Otros dicen, tal laboratorio. Otros dicen, un animal. Otros dicen, tal persona. Y podemos escuchar de muchas formas y maneras quién tiene la culpa de esta situación. En lo personal, a mí no me interesa quién tiene la culpa. ¿Sabe por qué? Porque el problema está. Y si yo no tomo responsabilidad, yo puedo sufrir las consecuencias. A mí no me interesa, la verdad, quién es el culpable. El problema es que si no tomo medidas necesarias, yo podría sufrir las consecuencias. Pero hay gente que siempre anda buscando el culpable. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un milagro de Dios, pero no le damos la gloria a Dios? Y quiero terminar con este testimonio, algo que un joven me preguntó. Este joven había visto por los noticieros la ejecución de un hombre a través de la inyección letal, ¿verdad? Entonces, cuando aquel joven miró aquella noticia que iban a matar a un hombre malo, a un hombre que había sido sentenciado a muerte, cuando miró aquella sentencia, cuando miró aquella ejecución, me pregunta, pastor, me dice, ¿quién es el responsable de la muerte de este hombre? ¿Es el magistrado, o mejor dicho, el juez que lo condenó a la muerte? ¿O el que le inyectó, me dice, la inyección? ¿Quién de los dos es el culpable? Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dice, ninguno de los dos es el culpable. Ni el juez que lo condenó a la muerte, ni el que inyectó la inyección para que muriera. Ninguno de los dos. El hombre que muere es el culpable. El que está muriendo, el que está sentenciado, él es el culpable. Porque simplemente cometió un delito y la ley dice que ese era su castigo. Ese era su castigo. ¿Se da cuenta? La pregunta es, hermano, la Biblia dice, o mejor dicho, la Biblia dice que todos somos culpables ante Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada ser humano, hermano, delante de Dios es culpable del pecado delante de Dios. Cada ser humano es culpable delante de Dios por ser pecador. Pero solamente cuando nos arrepentimos y nos apartamos, somos libres de toda culpa. Y quiero terminar con la historia de aquella mujer que había sido encontrada en el adulterio. Ahí léalo en su casa, San Juan capítulo 8. Aquella mujer había sido encontrada en el acto del adulterio y la presentan delante de Jesús. Lo mencioné la vez pasada. Debía haber sido presentados los dos, tanto el hombre como la mujer, pero solo presentan a la mujer. Jesús mira que es una injusticia que están haciendo. Pero la ley decía que a este tipo de mujeres, a este tipo de hombres, había una sentencia. La culpabilidad era la muerte. La sentencia era la muerte ante una culpa, ante un delito, ante un pecado. Cuando presentan a Jesús, a aquella mujer, Jesús sabe la intención de ellos. Y dicen, Señor, dice, la ley dice que hay que matarla, pero ¿tú qué dices? Jesús sabe la intención. Si dice que la maten, entonces lo van a acusar de que él no tiene misericordia. Y si dicen que no la maten, entonces lo van a acusar de que él está infringiendo la ley. Entonces es como el dicho que decimos en mi país, si me caso con la blanca se enoja la negra, si me caso con la negra se enoja la blanca. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí podemos ver que Jesús le dice a la mujer, en el capítulo 8, Jesús le dice a todos, al más grande, al más pequeño, el que esté libre de pecado, sea el primero que tire la primera piedra. Y empezó a escribir, dice, con el dedo en tierra. Algunos escritores dicen que Jesús se paraba enfrente de cada uno de ellos y en la tierra le escribía el pecado de aquella persona, porque uno por uno se fue yendo desde el más pequeño hasta el más grande. Todos tenían pecado, todos habían cometido un error, todos eran culpables delante de Dios, todos habían infringido la ley, por lo tanto merecían también un castigo severo. Redargüidos por su propia conciencia se fueron.
Cuando todo el mundo se fue, Jesús le pregunta en el capítulo 8, verso 10. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La misericordia de Dios nos libra de la culpabilidad de nuestros errores, pero solamente cuando nos arrepentimos. Solamente cuando nos arrepentimos. Hermano, olvide todo el mensaje si quiere, pero no olvide este, que es el punto central de mi enseñanza. El arrepentimiento nos libra de la culpa de pecado, pero solamente cuando nos arrepentimos verdaderamente, solamente cuando decidimos hacer un cambio, es que nosotros somos libres de toda culpa. La Escritura nos dice que Él toma mis pecados, los tira al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Nunca más. Nunca más. La palabra nos dice que he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Allá los corderos, humanamente hablando, los animales, cubrían el pecado de la gente, pero aquí Jesús quitaba el pecado del mundo. Cuando yo peco, me arrepiento con todo mi corazón, vengo delante de Dios y le digo: Señor, perdóname, yo te he fallado, Señor. Dios me perdona y nunca más se vuelve a acordar de mi pecado. Me perdona a mí mismo, porque recibo el perdón de mis pecados. La pregunta es, ¿cuántas personas Dios los ha perdonado hace mucho tiempo? ¿Cuántas personas Dios los perdonó de su error, de su falta? Pero ellos todavía no se perdonan, no se sienten perdonados. Y al no sentirse perdonados, sienten esa culpabilidad. Y entonces están como aquel hombre, Señor, y cantando aquella canción, aquella alabanza que dice: una llaga podrida soy yo. Ya no era yo, sino que una llaga podrida soy yo. Señor, no tienen ni tan siquiera la voluntad o la fuerza, la fortaleza de poder clamar a Dios, porque se sienten culpables de sus errores cuando ya Dios los perdonó. ¿Se da cuenta? Amigo que me escucha en esta hora, hermano que me escucha en esta hora, el enemigo siempre va a venir a nuestra vida para hacernos sentir culpables de nuestras faltas. Siempre. Aunque usted haya pedido perdón, aunque usted se perdone a sí mismo, el enemigo va a traer todos los errores que cometimos en el pasado para hacernos sentir culpables. Pero la palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La naturaleza del infierno es acusarnos constantemente. Dice la palabra que el acusador está delante de Dios día y noche acusándonos. Todo el tiempo nos está acusando, con la única manera de hacernos sentir culpables. Amigo que me escucha en esta hora, hermano que me escucha en esta hora, no pecó los padres para que el joven haya nacido, aquel niño haya nacido ciego. No pecó el niño para que haya nacido ciego, sino para que la misericordia, la bondad, el favor de Dios se cumpliera, el propósito de Dios se llevara a cabo. ¿Cuántas cosas vienen a nuestras vidas que no son culpables nadie más, sino que viene Dios con un plan y un propósito para nuestras vidas? Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero hacer dos llamados. El primer llamado, Denis, solamente con el piano, si nos ayudan. Quiero hacer dos llamados en esta mañana. El primer llamado que quiero hacer es para aquel hermano, aquella persona que se ha apartado de los caminos de Dios. Para aquella persona que está viviendo en el pecado. Dios lo está llamando a un arrepentimiento. Dios le está diciendo: no importa cuán oscuro sea tu pecado. Dice Isaías capítulo 1 verso 18: venid a mí, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios dice en su palabra que no importa cuán oscuro sea nuestro pecado, si nos arrepentimos, hermano, con todo el corazón, Dios nos perdona. Aquella mujer había cometido adulterio. Aquella mujer estaba arrepentida. Aquella mujer tenía una sentencia de muerte, pero de ahí Jesús la perdonó, de ahí la sacó, Señor. ¿Sabe por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino en aquella mujer. Cuando usted se arrepiente, hermano, amigo que me escucha, usted encuentra perdón de sus pecados y Dios trae paz. Y los errores que usted haya cometido, nunca más Jesús se acuerda de ellos, nunca más. Es como decimos en mi país: borrón y cuenta nueva. La palabra dice que nacemos de nuevo para Dios, pero ese es el milagro de la salvación, cuando nos arrepentimos.
quiero hacer un llamado a usted en esta hora. Repita conmigo ahí donde está. Señor Jesús, he oído tu palabra, reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. En esta hora yo me arrepiento de mis faltas, de mis errores. Te entrego mi corazón. Acéptame como tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un segundo llamado en esta hora. Aquel hermano, aquella hermana que cometió un delito, cometió una falta, cometió un pecado, una infracción. Todos hemos fallado, todos cometemos faltas. Aquella persona que verdaderamente un día le pidió perdón a Dios por aquel error que cometió. Y Dios lo perdonó ya. Pero ellos todavía sienten la culpabilidad. La culpabilidad es sinónimo de no perdonarse a sí mismo, de no perdonarse a sí misma. La culpabilidad es algo que nos hace sentir indignos. La culpabilidad es algo que el enemigo utiliza como una herramienta para dañarnos, para debilitarnos. La culpabilidad es la naturaleza del infierno para constantemente lastimarnos, para constantemente debilitarnos. Usted puede estar alegre un día, pero ese mismo día el enemigo viene a recordarle y usted perdió la alegría, porque lo hace recordar cosas. Cuando la palabra nos dice a nosotros que Él borró nuestros pecados. El apóstol Pablo fue un instrumento que dañó a muchos cristianos. Él dio el voto para matar a Esteban. De hecho, las ropas de Esteban se las pusieron a los pies del apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo. Él arrastraba a la iglesia. Él golpeaba y obligaba a la iglesia a maldecir. Pablo tiene un encuentro con Jesús, recibe el perdón de sus pecados y años después Pablo recuerda lo que hizo, pero no siente dolor por eso. No siente culpabilidad porque sabe que lo hizo en ignorancia. Dice, porque lo hice en ignorancia, porque no sabía, porque estaba fallando. Pero Dios, que es rico en misericordia, me abrazó. Y Pablo recuerda lo que hizo, pero no le trae dolor a su corazón. O sea, no siente esa culpabilidad. Nos vamos a recordar de las malas cosas que hicimos, es obvio. El problema es que usted sienta dolor todavía. Y si usted siente ese dolor, yo lo llamo a usted a un arrepentimiento hoy. Porque Dios ya lo perdonó, ya Dios le extendió su mano de poder sobre usted. Pero usted necesita perdonarse a sí mismo y sentir esa paz. Ahí donde está, hermanos, yo quiero que usted repita conmigo esta hora: Señor Jesús, he oído tu palabra, reconozco delante de ti que siento culpabilidad de todos mis errores, de todas mis faltas. Perdóname, Señor. Yo recibo el perdón de mis pecados. Yo me perdono a mí mismo por todos mis errores que cometí en el pasado. Pero hoy te pido con todo mi corazón que me sanes. Sáname, Señor. Por favor, te necesito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. No te puedan ver. Gracias, Dios. Te puedo sentir. Tú eres bueno, Padre. Sé que estás aquí, aunque mis manos Tú eres bueno, Padre. no pueden tocar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tu rostro, Señor. Tú eres bueno, Padre. Sé que estás aquí. Gracias, mi Dios y mi Rey, gracias. Oh Dios, mi corazón puede sentir tu presencia. Gracias. Tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Tú estás aquí.
Gracias, mi Dios, mi Rey, gracias. Tu majestad, oh Dios, tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Tú estás aquí. Gracias, Padre. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Gracias, Padre. Tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Puedo sentir tu gran amor. Gracias, Espíritu Santo, Dios. gracias. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Una vez más, dígalo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, oh Dios. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Tú estás aquí. Puedo sentir. Gracias, Padre. Gracias, Jehová, mi Dios. Gracias. Tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Gracias. Tú estás aquí. Mi Corazón puede mirar tu hermosura. Jesús, Tú estás aquí. Gracias, Jehová, mi Dios. tú Gracias. estás aquí. Tú eres bueno, Padre. Gracias. Puedo sentir. Gracias, mi Dios. Gracias. Tu gran amor. Gracias. Tú estás aquí. Tú eres bueno, Señor. Tú estás aquí. Solamente con el piano venís. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Jehová. Señor, gracias. Porque muchas cosas vienen a nuestras vidas, ocurren a nuestras vidas, Señor, porque tú tienes un plan, un propósito. Por 18 años, Señor, mi esposo y yo no tuvimos hijos. Por 18 años muchas personas nos preguntaron de muchas formas y maneras, ¿por qué no teníamos hijos? Algunos con la intención de lastimarnos. Pero tú, Señor, tenías el momento justo en el cual mis hijas iban a nacer. Sara y Abigail son un milagro, Padre. 7 meses Sara estuvo en el vientre de mi esposa y no sabíamos que estaba embarazada, Señor, mi esposa. La cuidaste, Dios. La presión estaba alta en el cuerpo de mi esposa, el azúcar estaba alta. Pudo haber nacido mi hija con discapacidad, pero tú la cuidaste, Dios. Señor, ¿cómo no darte gracias, Padre? Y nunca quiero yo parar de declarar ese milagro que hiciste en la vida de mi hija. Señor, oíste el clamor de mi esposa, oíste el clamor que hicimos, que nos dieras una hija más. Y 2 años y medio después nos diste a nuestra otra princesa, Abigail. Dios, yo no quiero ser, que mi esposa y yo no seamos como aquellos padres de aquel ciego, que no quisieron dar testimonio, no quisieron reconocer públicamente que tú hiciste el milagro. Para ellos era más importante estar en una sinagoga, ser miembro de una secta o de una religión, que darte la gloria a ti. Pero aquel ciego, Padre, que recibió la vista, no le importó que hablaran mal de ti, no le importó que lo acusaran de pecador, no le importó, Señor, que creyeran en ti o no creyeran. Él creyó en ti porque él miró un milagro. Dios, tu palabra dice que seremos testigos.
Ayúdanos a declarar que tú eres Dios. Padre, gracias por tus milagros, Señor. Por todo lo que has hecho en mi vida, en mi familia y en esta casa. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor. Padre, vivimos en un tiempo peligroso. Por favor, Jehová, guarda cada niño de esta casa. Guarda cada hombre, cada mujer, cada familia de esta congregación, de este rebaño que es tu rebaño, de esta viña que es tu viña, Padre. Por favor, Dios, cubre a sus familiares, sus seres queridos, Señor. Dios, los bendigo en tu nombre, Padre. Vivimos en una temporada muy peligrosa, que si Jehová no nos cuida, Señor, fácilmente podremos ser dañados. Padre, yo levanto los diezmos, mis diezmos, los diezmos de mi familia. Yo vengo con una actitud de agradecimiento, porque tú dices en tu palabra, Señor, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Padre, nunca has dejado de suplirme, Señor. Me has provisto más de lo que necesito para mi familia, porque tú eres fiel a tu palabra que dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios nunca nos ha hecho falta en esta casa. Hemos pagado los biles de esta casa, hemos pagado los biles de la otra casa, de la casa pastoral. Hemos bendecido a esta familia que viven ahí, Padre. Las hemos bendecido porque ha habido recursos para poder pagar aún los biles y los gastos de esa otra casa, Padre. Gracias por mis hermanos y hermanas que con un corazón generoso vienen a depositar sus ofrendas, aun cuando, Señor, la casa está cerrada, aun cuando no vienen, no hay servicios. Pero ellos tienen un corazón generoso, aman este lugar, sienten esa responsabilidad, sienten ese amor, Dios, no solamente para que yo esté bien como pastor, sino también para la casa de Dios. Dios honra a mis hermanos. Yo levanto delante de ti los diezmos, que todos mis hermanos en el transcurso de la semana vengan a depositarlo a este lugar, Padre. Dios, recíbelo como un olor fragante, recíbelo como un perfume agradable, Padre. Dios, te lo pido con todo mi corazón. Tú eres fiel a tu palabra y tú dices que tú vas a reprender al devorador. No permitas que el devorador dañe nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos, Señor, que en este tiempo de peligro, en este tiempo de escasez, ellos bendicen tu obra, hónralos. Aquellos, Señor, que no diezman, tócalos. Hazles sentir que sí hay una diferencia. Convicciónalos. Te lo pido con todo mi corazón, Dios. Ayúdalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias. Con todo mi corazón le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a mi hermano Héctor, mi hermana Denise, por habernos bendecido. Gracias. A cada uno de ustedes, hermanos, que dan sus diezmos, los bendigo en el nombre de Jesús. Con las finanzas que usted siembra en esta casa, con los recursos que usted siembra aquí, hermano, podemos pagar los biles de la iglesia. Hay una casa donde tenemos una familia que está viviendo ahí. Cubrimos todos los gastos de esa casa, todos los gastos. Esta familia no paga nada ahí, porque nosotros como iglesia cubrimos los gastos. ¿Sabe qué, hermano? Esa casa antes la teníamos rentada y recibíamos $750 por mes. Eso recibíamos de esa casa por mes. Pero cada mes nosotros absorbemos ese dinero, dejamos de recibir ese dinero. Pagamos impuestos, antes no pagábamos impuestos de esa casa, ahora sí, porque está viviendo alguien ahí. Cubrimos muchos gastos, el edificio y todo lo que tenemos aquí lo pagamos, a tiempo lo pagamos. Y tanto nos sobra que no solamente suple mis necesidades, sino que también podemos bendecir a otros ministerios. Porque creemos en la generosidad, creemos en sembrar, creemos en bendecir a otros. La palabra dice, la ley de la siembra y la cosecha, lo que sembramos, cosechamos. El que siembra escasamente cosechará. Si usted no quiere creer esa palabra, es su decisión. Pero lo motivo para que usted pruebe a Dios. Es el único versículo en la Biblia que Dios dice, pruébame. Y probar significa tentar. Dios nos dice, rétame. Y te darás cuenta que hay una gran diferencia.
pero mucha gente no lo quiere entender. Mucha gente se come la semilla y por eso siempre está en escasez. Y no es algo que yo lo deseo para usted, no. Es algo que la palabra lo dice. Ve al final del año. Si usted no diezmó en todo este año, véase al final del año. ¿Dónde estará usted? ¿Dónde está? Si verdaderamente avanzó, se estancó o se retrocedió. Véalo y se dará cuenta que quizá hay una gran diferencia. Gracias a todos mis hermanos que con un corazón generoso vienen a bendecir la obra. Quiero terminar con las mismas preguntas, con las mismas sugerencias. Hermano, cuídese. No salga a visitar a nadie. Salga a un río, salga a un lago, salga a una montaña, salga donde usted quiera disfrutar. Tenemos la oportunidad ahorita de hacerlo, pero evite estar cerca de la gente. Esfuércese por no tener contacto con las personas. No visite a nadie, hermano. No reciba visitas de nadie. Por favor, no queremos estar ahí batallando, no queremos estar sufriendo la muerte o la pérdida de un hermano que amamos y apreciamos. Nuestra hermana María Valle, quiero repetir esto y quiero terminar con esto. Nuestra hermana María Valle, su mejor amiga, que nos apreciaba a nosotros, a mí y a mi esposa, apreciaba a la iglesia. En algún momento nos visitó, siempre nos mandaba saludos con mi hermana María Valle. Ella, su esposo y todos sus hijos se contagiaron de coronavirus y solo ella murió. Solo ella. Sentí un dolor tan grande, hermano, cuando mi hermana María me estaba contando eso. Dios mío, qué terrible. Hermano, si usted verdaderamente es responsable, cuídese. Evite hacer visitas. Si alguien quiere visitarlo, dígale, ¿sabes qué, hermano? No me visites ahorita. Y no lo haga porque el pastor me regaña. No. Usted puede hacer lo que quiera. Solamente deseamos que usted no tenga que sufrir una consecuencia para entonces creer. Si usted tiene un anciano en su casa, si usted tiene un enfermo en su casa, las autoridades dicen cuidar lo más que se pueda. Que Dios lo bendiga, que lo guarde. El día miércoles estará una hermana compartiendo un poderoso mensaje en esta casa. Una hermana que apreciamos, queremos mucho. Estése pendiente, una hermana que va a compartir una maravillosa palabra. Y el viernes estará compartiendo este otro hermano, este joven, dando testimonio de cómo Dios lo libró de la muerte y dando testimonio de cómo Dios lo cuidó. Hermano, gracias. Que Dios lo bendiga, que lo guarde, que tenga usted un grande y maravilloso día y disfrute con su familia esta tarde, pero siempre con responsabilidad y con cuidado. Gracias. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén.